Buenos días, Eliber Medina, licenciatura en música, segundo semestre, trabajo de historia de la música con nuestro profesor Javier Reyes. Bueno, hoy vamos a realizar esta pequeña exposición donde vamos a hablar sobre la polifonía medieval, ¿sí? Este es un trabajo del segundo corte, así que bueno, le vamos a hablar de todo este espacio de este tiempo. Como inicial vamos a hablar sobre la polifonía y la polifonía pues es una textura musical donde varias voces suenan simultáneamente con melodías independientes entre sí, con su propio ritmo y estructuras melódicas donde se combinan las formas y sus sonidos armónicos en función de, bueno, de realizar un buen ensamble, podríamos decir, porque eran varias voces, era todo simultáneo, pero bueno. También vamos a hablar sobre los orígenes de la polifonía. Bueno, los orígenes de la polifonía no se sabe si se creó exactamente porque se piensa que fue un accidente musical al unir varias voces claras como la de las mujeres y los niños y bueno, también con las voces oscuras, ya que las claras por naturaleza pues tienen una octava más alta, creando bueno, un efecto en la textura polifónica. Bueno, también hablamos del organum, que es el que se le dio por nombre a las primeras formas de la polifonía musical del tiempo medieval. La palabra organum proviene del latín, donde bueno, se define como instrumento de órgano. Bueno, la clasificación del órgano también existe el órgano paralelo, que era la forma más antigua de la polifonía, donde se dobla las voces por parte interválica. Es decir, o sea, se añade una voz llamada organal y la voz original y la base, o sea, está la voz base y la otra que se octava. Luego existe el órgano paralelo modificado, que es el mismo, pero ya un poco más evolucionado. Y ya en otra secuencia, pues sigue el órgano libre, que es donde la melodía de la voz principal tiene más independencia. Bueno, vamos a hablar ahora también de la escuela de Notre Dame. O sea, vamos a hablar de esta escuela y es importante tener un contexto histórico donde Notre Dame fue una catedral gótica que se construyó en París en el siglo XII, alrededor de los años 1163. Y esta se construyó como sustitución de la vieja catedral románica. En este ambiente de innovaciones artísticas nace una escuela de músicos. Esta escuela de Notre Dame. Pues en esta escuela se refiere que hay un grupo de franceses donde son compositores, intérpretes y se relacionaban y de allí es donde nace la escuela de música. Lo que se conoce sobre esta escuela es gracias al relato anónimo de un estudiante inglés, pero no se sabe cómo se llama porque es anónimo. Esta escuela fue de un grupo de compositores y músicos que trabajaron bajo el patrocinio de la Catedral de Notre Dame. Los compositores también de esta escuela, todos son anónimos, excepto dos que sí hicieron su sección, que son Leonín y Perotodin. De Leonín y Perotín, pues no se sabe mucho de la vida de ellos, pero bueno, eran grandes músicos que lo poco que se supo es por el estudiante anónimo y ambos miembros son compositores de la Escuela Notre Dame y realizan grandes aportes a la polifonía medieval. Bueno, ya luego podemos ir avanzando en el tiempo y vamos a hablar un poquito del año 1170 y 1310, que estamos hablando entre los siglos XII y siglo XIII, y nace el Ars Antiqua, que es un arte
en el periodo musical polifónico comprendido, bueno, en este siglo, y se utilizó para crear conexión en la música sacra llamado el órgano. Bueno, y ahora hablamos del Ars Nova, que es lo que continúa del Ars Antiqua, y ya estamos hablando más o menos del siglo XIV, donde empieza a nacer el Renacimiento y el Ars Nova, pues bueno, un arte nuevo, algo más modificado, se sigue trabajando la polifonía, pero ya a un nivel más avanzado.